Buen día, bienvenidos a los tips del Dr. George Jr. Yo soy el Dr. George Jr. con Skeletor. Muy bien, la psoriasis. La psoriasis es una inflamación de la piel en donde las células se empiezan a acumular sobre la epidermis, que es la capa superficial de la piel o la primera capa, y se forman en forma de escamas. Drake, pon ese libro abajo. Y muchas veces hasta con formas de, como si fuera una callosidad, ¿no? Hablando de la piel. La psoriasis se torna una enfermedad muy difícil porque nuestros pacientes se desesperan, ya que no es una enfermedad a la cual nosotros podamos dar un medicamento y se cure, porque muchas veces tiene un factor de nuestro mismo organismo que lo está provocando, ¿sí? Muchas veces tiene una etiología desconocida. La psoriasis la podemos tener en el cuero cabelludo, la podemos tener en las manos, la podemos tener en el pie, la podemos tener a veces en la cara, en el cuello y a veces en las uñas. Y muchas veces la psoriasis se confunde con hongo, o muchas veces se quiere tratar como si fuera un hongo. Y muchos de nuestros pacientes vienen con las uñas así todas gruesas y con tratamientos previos de que ya me puse esto para el hongo, ya me puse lo otro, ya me puse aquello y no se cura. Y entonces a estos pacientes hay que definitivamente descartarles que sea una micosis. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Porque si nosotros hacemos el diagnóstico de psoriasis, el tratamiento es muy diferente. Y hay que hacer conciencia de que estos tratamientos son largos y solamente son para controlarlos y ver una mejor calidad de vida, que están a base de antiinflamatorios potentes, muy fuertes, puesto que es una inflamación que se da en el cuerpo, que se da en la piel por ese acúmulo de células. Si las pudiéramos observar con un dermatoscopio, un dermatomo, ¿sí? Se va a ver como si fuera una escama y arriba de la escama se ven como si hubiera células de queratina, como si tuviera una callosidad encima de la escama. Eso nos ayuda mucho también a hacer el diagnóstico de lo que viene siendo la psoriasis. Entonces la psoriasis es una enfermedad inmune, ¿sí? De nosotros, de nuestro cuerpo, con forma de escamas y que solamente la vamos a controlar para darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Déjame morir con dignidad. Algo muy común, el esguince de tobillo. Interesante. Del esguince de tobillo hay que entender primeramente qué es, ¿no? Tenemos la articulación, aquí vamos a tomar Skeletor prestado. Tenemos la articulación que es la articulación subastragalina, que es la que une el pie con la pierna, ¿sí? Esta articulación, al igual que la mayoría de las articulaciones que tienen movimiento, tienen ligamentos. Esos ligamentos son los que mantienen los huesos unidos unos con otros. Es muy diferente a un tendón, porque luego me lo confunden con el tendón. El tendón es la terminación del músculo que se adhiere al hueso y que ayuda a los movimientos. Los ligamentos es un tejido blando, ¿sí? Avascular, prácticamente, que significa que no tiene mucha irrigación sanguínea, ojo con eso, sino que más bien el ligamento está lubricado por colágeno, por elastina, que esta es formada por movimiento. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Y esos ligamentos en el tobillo comúnmente, que son los que mantienen la articulación unida, aquí están unos alambres, ¿no? Pero normalmente son ligamentos muy potentes que mantienen ahí, pero a la vez pueden tener cierta flexibilidad. Incluso con algunos ejercicios el ligamento logra tener una alta resistencia con una alta elasticidad. Yo creo que debe ser más flexible, ¿no? Entonces, esos ligamentos, como su nombre lo dice, hagan en cuenta que son como las ligas de Skeletor. Pero si esos ligamentos los llevamos más allá de su resistencia, entonces es cuando se producen los esguinces, ¿sí? Si esto está unido, por ejemplo, aquí uso una conchita y tiene esta unión, no se sale gracias a los ligamentos, pero nos permite el movimiento. Pero si esta, hagan en cuenta como que brincara y se saliera de su lugar, los ligamentos quedan tensos y eso es un esguince. Y de esto podemos tener 3
lesiones, aquí principalmente, o 3 grados de esguince. El primero, que es solamente cuando es una sobredistensión del ligamento, pero no se rompe ni se desgarra. El segundo grado, que es cuando ya hay un desgarro, ¿sí? O podemos tener el tercer grado cuando ya es un desgarro total o completo, ¿sí? Del ligamento, hablando del tobillo, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, definitivamente tiene que ser por un movimiento brusco en la articulación del tobillo. ¿Qué es lo más común? Que se nos tuerce hacia un lado, ¿no? ¿Qué sucede? Hay definitivamente dolor al movimiento. A veces hay un morete, un pequeño hematoma ahí, porque se rompen los pequeños vasos sanguíneos. Y definitivamente lo que tenemos que hacer algo de inicio es algo que se conoce como RICE, que es la aplicación de hielo, es la inmovilidad, ¿sí? Y de ahí es la evaluación para ver el grado del esguince. Por lo general nos solicitamos una radiografía. No es para ver el ligamento, en la radiografía no se ve el ligamento, pero es para descartar una fractura. Si nosotros o su médico valora la necesidad de ver más allá, lo que le va a solicitar va a ser una resonancia magnética para poder observar bien el tejido del ligamento, ¿no? Entonces hay que tener reposo, colocación de hielo, ¿sí? Acudir y seguir muy bien las indicaciones, porque si esos ligamentos es frecuente que los lastimen, pueden perder su resistencia y después sucede lo que muchas personas conocen como pies frágiles, y con cualquier movimiento se pueden dislocar o se pueden salir de su lugar anatómico. Es en el centro, la potencia del centro le dobla el tobillo. Bueno, hablar del pie de Charcot para todos ustedes, bueno, es una patología, es una deformidad muy interesante, pero a la vez muy cautelosa. ¿Por qué? Tenemos que distinguir en el cuerpo que el pie de Charcot es cuando el pie empieza a colapsar. Pero antes de hablar propiamente de eso, quisiera comentarles que en el sistema nervioso periférico tenemos los nervios de la sensibilidad y tenemos los nervios motores, que son los que se encargan de ayudarnos al movimiento del cuerpo. Inicialmente la enfermedad de Charcot es cuando empieza a haber disminución de la sensibilidad hasta la pérdida de la sensación iniciando en las articulaciones. Entonces nuestros familiares, nuestros pacientes empiezan a perder esa sensibilidad en el pie, seguida de una deformidad articular donde todos los huesos del pie, por ejemplo aquí con Skeletor, que tiene cierta orientación anatómica, empieza a colapsar. ¿Qué significa? Empieza a ir colapsando, empieza a caer. ¡Sabes que lo hagan! ¡Con chatarra! ¡No existe una salida! El pie de Charcot tiene varias fases que son irreversibles. ¿Qué significa? No las vamos a detener. Entonces la misión del podólogo hasta el especialista, como un podiatra, un cirujano, un ortopedista, es buscar que cuando el pie llegue a su última fase, llegue lo mejor posible para evitar una complicación, ¿sí? Entonces el pie empieza a perder la sensibilidad, nuestros pacientes no sienten, no se dan cuenta, y entonces pasa al estado donde las fases empieza a hacer que este pie se colapse, empieza a perder su forma, queda como una torta desparramada. Oye, eso es muy impresionante. Donde tenemos el arco interno que todo el mundo conoce, empieza a caer, empieza a verse como si fuera un hueso, dicen los pacientes, y eso va a provocar úlceras y complicaciones en el pie. Y cuando llegamos a esas fases, son muy difíciles de tratar. Entonces, cuando nosotros tengamos a nuestros pacientes, ustedes a sus seres queridos, y empecemos a ver que el paciente no tiene un control adecuado, porque esta enfermedad es por un descontrol definitivamente de la glucosa, es bien importante que lo tengamos visualizado, ¿no? Una primera característica que su podólogo va a hacer es que de pronto el pie parece como si estuviera infectado, lo vamos a ver edematizado, con eritema, y vamos a creer que es una infección, y al momento de elevarlo y dejarlo elevado 5 minutos,
el pie va a cambiar de color y va a volver a la normalidad. Ese es un signo muy característico de que estamos iniciando con un pie de charcot, ¿no? Entonces, importante, un buen control del azúcar, continuamente estarse revisando, y si ya iniciamos o ya está diagnosticado el pie de charcot, su podólogo, su podiatra, su ortopedista, su médico, su especialista de confianza lo tiene que orientar para que cuando su familiar o su paciente llegue a la última fase, lo llegue lo mejor posible para evitar una complicación posterior. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2. Pie plano. No habíamos hablado del pie plano. Saludos a mi compadre Sergio Landino del programa Patas a la Francesa, que él es pie plano, luego les voy a platicar por qué, ¿no? Hablar de pie plano, un tema común, un tema que en la actualidad está revolucionándose. Y está revolucionándose porque este tema se ha empezado a estudiar un poquito más. Yo en lo personal he entrado a estudiarlo un poquito más, ya que ahora encontramos un diagnóstico al cual ya no le vamos a llamar pie plano, le vamos a llamar inestabilidad de la articulación subastragalina. Páralo todo, cambiamos aquí todo, cámbialo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Pie plano lo llamamos, vemos a nuestro familiar o nos vemos nosotros mismos, caminamos y se aplana, no hay arco interno, ¿sí? Pie plano, porque está planito. No me digas. ¿No? ¿Qué sucede aquí? 4 músculos que ayudan a la formación de ese arco interno junto con el sustento ligamentario que hay en la articulación subastragalina, la articulación del pie en el tobillo, ¿sí? Cuando nosotros caminamos, ¿sí?, o estamos de pie, los músculos 2 de la pierna, que es el tibial posterior y el peroneo lateral largo, junto con los otros 2 músculos que están en el pie, que es el abductor del dedo gordo y el flexor propio del dedo gordo, no forman ese arquito, ¿sí? Cuando caminamos, decimos que hay un pie plano fisiológico, pero este no dura más de 3 segundos, que es que cuando nosotros caminamos, imagínense el pie soportar todo nuestro peso, pues obviamente es una especie como de rebote, cae, pero inmediatamente regresa. Pero cuando es esto pie plano, o cuando tenemos esta inestabilidad, pues tarda más tiempo en regresar. Y se puede observar en cámara lenta. Y cuando nuestros pacientes o nuestros familiares apoyan o caminan, pues se ve completamente colapsado el pie, se ve completamente aplanado, ¿no? Desde niños podemos empezar a utilizar plantillas. Si lo empezamos a detectar al año, a los 2, 3 años, definitivamente todavía hay una readaptación muscular y con algunos ejercicios podemos lograr que este niño pueda empezar a formar el arquito, ¿sí? Pero llega un momento en el cual ya no se consigue. Se utilizan plantillas, se utilizan aditamentos, botas, calzado para poder formar ese arquito. Incluso hay algunos calzados que ya te venden la plantilla o te venden el arquito ahí formado y a veces ni aún así se logra. Es tanto el colapso que la articulación ya no logra mantener esa forma y se apachurra. Nosotros en la consulta hacemos varias pruebas para ver que el problema no sea muscular o que no sea un pie plano flexible, porque también este tiene ciertos grados, ¿no? Entonces lo ponemos que se ponga de puntitas, le pedimos que forme el arco, ¿no? Entonces varios tests que nosotros en la consulta o su podólogo le va a realizar para poder ver si el problema está a nivel muscular o el problema está a nivel de la articulación subastragalina, ¿no? Muy interesante esto. Si ya estamos de adultos, si ya llegamos a una edad, incluso a veces desde los 8, 10, 11, de los 10 años en adelante, ¿no?, ya no se formó el arco, ya las plantillas y ya los correctivos solamente nos van a ayudar como un sustento, como una mejor calidad de vida. Yo les explico a los pacientes, es como los lentes. ¿Cuánto tiempo tiene que usar lentes para ver bien? No, pues no. Y al contrario, hay que irlos graduando. Lo mismo con las plantillas, no porque usen las plantillas 20, 30 años ya se va a formar o ya va a haber esa corrección anatómica. En estos casos no, en algunos casos que sí, ojo. Hablando de la inestabilidad
de la articulación subatragalina, no, ¿sí? Entonces, esta enfermedad o esta deformidad más bien, pues a veces puede traer consecuencias en rodilla, en tobillo, en cadera, en espalda. Hay veces que fascitis plantares, son muchas cosas que podemos analizar cuando tenemos una inestabilidad de la articulación subastragalina, o por ahí lo podemos llamar como pie plano adquirido del adulto, ¿no? Entonces, plantillas, correctivos solamente nos van a ayudar para poder tener una mejor calidad de vida. Si no queremos eso y queremos una corrección definitiva, hay muchas técnicas. Ahorita actualmente hay una técnica nueva que a mí me fascina, que es la colocación de un tornillito, ¿sí? Es un implante que es por mínima incisión y que queda totalmente corregido el pie. Sugerencia de los 10 años en adelante. Oye, pero mi abuelito que tiene 60, 70, 80 años, se les han colocado y ha habido muy buenos resultados con esta técnica, ¿no? Y obviamente hay que ver que los pacientes sean candidatos, porque no todos los pacientes son candidatos como en todo procedimiento. Tienes razón lo que dices. Y estos fueron los tips del Dr. George Jr. con Skeletor.